buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Les saluda Thais Aguilar esta mañana del lunes 22 de marzo del 2021 en este programa de Contravía de la plataforma colaborativa Voces por Media Calle. Les recuerdo que esta es una iniciativa de un grupo de comunicadoras, comunicadores, personas académicas de la Universidad Nacional y de otro grupo de profesionales de diversas ramas y de todas las edades también, donde tenemos cada uno un programa en diferentes horas a lo largo de la semana, donde abordamos muchísimos temas de acuerdo a la especialidad de cada una y cada uno de nosotros. Yo particularmente me enfoco en temas de derechos humanos y en temas de derechos de mujeres especialmente. Así que, y a estas horas, pues suele competir mi programa con los primeros noticieros de los colegas que hay en Costa Rica, y pues también con toda la preparación muchas veces del almuerzo y demás. Así que pues espero que poco a poco podamos ir penetrando más en el imaginario colectivo del gran área metropolitana y de todo el país en general. Esta mañana les traigo un proyecto muy interesante que yo particularmente admiro y aprecio mucho, que es el servicio sociolegal de la Asociación Gerontológica Costarricense. Este es un servicio muy interesante porque viene a hablar, está gestado o, por decirlo así, manejado por un grupo de voluntarias y voluntarios, todas personas jubiladas que desean pues seguir promoviendo su envejecimiento activo y trabajan como colaboradoras para brindar asesoría para las personas mayores también, mayores de 65 años de todo el país. Es un sistema de orientación para diversos tipos de consultas a nivel social y legal que hacen las personas que acuden a esos números. Yo ahorita les voy a escribir el número de teléfono donde ustedes pueden llamar, que por lo general lo que se hace es que se llama para una consulta y luego ellos le toman su número de teléfono y llaman para que el costo de la llamada quede para ustedes. Así que esta mañana nos va a acompañar una de las compañeras de AGECO, que es la coordinadora de Sociolegal. Su nombre es Andrea Monge. Aquí está con nosotras Andrea Monge, que es trabajadora social de AGECO. También nos va a acompañar doña Julieta Ramírez y también nos va a acompañar don Isaac Pérez. Doña Julieta y don Isaac son dos de las personas voluntarias y tienen muchos años de estar colaborando con el Servicio Sociolegal de AGECO. Así que le damos una cordial bienvenida a todas ustedes y a don Isaac a este programa esta mañana. Muchas gracias, Thais. Muchas gracias, Thais. Muchas gracias, Thais. Buen día. Buen día. Voy a comenzar con Andrea, que quisiera que nos ponga en perspectiva para nuestros bionautas qué es exactamente el servicio sociolegal, cuántos años tiene, cómo funciona y cómo hicieron el año pasado, que fue un año tan complicado para toda la humanidad, para seguir dando el servicio en un momento en el cual la población mayor se vio muy afectada. Muchísimas gracias, Thais, y buen día a todas las personas que nos sintonizan. Bueno, contarles que el Servicio de Orientación Sociolegal es una estrategia de AGECO que ya desde el año 2013 venimos realizando. Es una línea atendida por personas voluntarias que pertenecen a nuestro programa de voluntariado, es decir, personas mayores de 50 años que semanalmente brindan su tiempo de forma gratuita. Y en el caso de este servicio es para atender a las personas que nos llamen a hacer cualquier consulta. Sí, el año pasado tuvimos el gran reto porque la línea es exclusivamente telefónica, ¿verdad? Las personas voluntarias se dirigían a AGECO para hacer sus horas de voluntariado y ahí pues contestaban la línea. El año pasado tuvimos el gran reto que ante el cierre, ¿verdad?, de nuestras oficinas para cuidarnos en nuestras casas, entonces tuvimos que hacer la atención de forma remota.
Entonces, de la cantidad de voluntarias que teníamos y voluntarios, que eran alrededor de 15 personas voluntarias, actualmente están 8 personas atendiendo la línea de forma telefónica, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue de estos números que Thais los va a colocar ahora en pantalla, de esos números se redirigen las llamadas y las personas voluntarias atienden en sus casas por medio de los recursos que ya teníamos, ¿verdad? La base de datos de instituciones y además los recursos que hemos venido construyendo. El año pasado logramos atender un total de 988 consultas, de las cuales 439 fueron dirigidas a personas mayores y 540 dirigidas a personas de otras edades. Las consultas que mayoritariamente atendimos el año pasado fueron dirigidas a temas de violencia patrimonial, pobreza y violencia física, psicológica y sexual. También tuvimos el gran reto, o más bien lo queremos ver como una oportunidad en positivo, ¿verdad? Que surgieron muchas líneas para personas mayores. Por ejemplo, el 1322, que también estaba disponible, bueno, pues para toda la población, pero también abarcaba a personas mayores. Y también como algunas líneas del convenio con el Colegio de Psicólogos, Psicólogas, y que esto pues hizo que tal vez los números, si lo queremos ver en frío como un número, bajaron, pero en realidad consideramos que la labor que hicieron las personas voluntarias fue muy importante en adaptarnos a esta nueva realidad. Sí, me imagino. Bueno, me alegra mucho saber que hubo más bien sobre oferta de apoyo para personas en esas condiciones. A ver, aquí don Isaac, que se me había perdido, ya volvió. Aquí está con nosotros. A mí me interesa mucho el conocer la experiencia de don Isaac y doña Julieta atendiendo. Porque, bueno, de hecho, el sistema sociolegal tiene, el servicio, perdón, tiene un lema, ¿verdad? Que me gustaría pues que ustedes nos lo recuerden, porque es importante también aclarar cómo funciona ese servicio y cuáles alcances tiene, porque no siempre es es de orientación, de escucha y de, ¿qué más? Información, escucha y orientación. Y orientación, perfecto, sí, porque ustedes no resuelven problemas, sino que ayudan a canalizar, ¿verdad? Ordenan a la gente. Ok, entonces, no sé cuál de los dos quiere empezar, si doña Julieta, ya que nos recordó el lema. ¿Cómo ha sido su experiencia? También que usted antes qué hacía, cómo entró al servicio sociolegal y bueno, ¿y cómo se siente? ¿Cada cuánto va o cada cuánto usted es voluntaria con horas? Gracias, buen día. Entonces, bueno, yo antes de jubilarme o pensionarme fui profesora en el Instituto Nacional de Aprendizaje y por muchos años. Y ¿Profesora en qué, perdón? Profesora en secretariado. Ah, ok. Sí, después también ejercí un cargo de dirección en uno de los centros de formación de Lina, también por varios años. Luego de ahí me pensioné y estuve, desde que salí, bueno, yo dije que iba a sentarme en un sillón ahí a ver todas las telenovelas y todos los asuntos que pudiera ver, que no había podido ver. ¿Y cuánto duró así? Una semana, porque cuando volví a ver el sillón y yo dije, me voy a engordar igual que el sillón, entonces mejor me levanto de aquí a ver tal. Y bueno, ya busqué porque en la clínica había ejercicios, entonces empecé a ir a los ejercicios. Pero yo, como antes éramos rata de biblioteca, entonces ahora es rata de internet, ¿verdad? Internautica. Claro. Y entonces empecé a leer sobre coaching. Y entonces empecé a buscar cómo estudiar o cómo indagarme más sobre eso. Y dio la casualidad que, según yo, iba a irme a tres días a la isla del Carmen, creo que es, o Playa del Carmen en México, que habían actividades de ese tipo y que le enseñaban a uno. Pero yo decía, 3 días no es nada, porque yo veía que el tema era muy profundo para 3 días, porque era precisamente el coach apoya a personas que tienen situaciones, ¿verdad?, que no resuelven.
Entonces yo decía, no, pero en eso abrieron en la Universidad Católica un programa y entonces yo llamé y ya fui, hice el programa, fue de año y medio más o menos ese programa. O sea, usted es coach certificada. Certificada, sí, Muy bien, coach, muy bien. coach ontológica relacional. Ah, muy bien. Sí, entonces yo dije, ¿a dónde? Claro, por supuesto, digamos que esta es como una nueva profesión y era de explotarla, pero yo siempre me he quejado de que en el programa no nos dieron cómo promocionarnos, la mercadotecnia, ¿verdad? Cierto. Entonces, claro, en esos campos es como quien esté metido en eso, los motivadores, los publicistas, por ejemplo, ¿verdad? Gente así. Y yo no supe, entonces empecé como a dar el servicio gratuito. Yo le contaba a la gente y si alguien y yo ya, mis hijos dicen que está gatos que tiene coaching por todo lado, ¿verdad? Cada vez que les hago una todos los días. Sí, cada vez que les hago una pregunta, ellos les suenan a que yo soy la coach y ellos, ¿verdad? Ellos están siendo coachados. Sí, exacto. Y me critican y me regañan, pero al final ellos también, ¿verdad? Están en lo mismo para haciendo. Sí, si no le preguntan. Exacto, aprendieron. Y bueno, entonces, yo sí había sabido de AGECO porque una tía que era enfermera, que cuando se pensionó ella fue a AGECO y ella como que empezó como a dar cursos de cómo se hace un botiquín, por ejemplo, en AGECO. Entonces, yo dije, mira, ahí, yo puedo ir, ¿verdad? E incorporarme a un servicio de voluntariado. Y eso que uno jala, dicen, con la mente, ¿verdad? O con la ley de la atracción, bueno, jala. Totalmente. Y entonces jalé que hubo un anuncio donde invitaban a voluntarios, a gente que quisiera hacer voluntariado. Y entonces fui, me matriculé e hicimos una primera capacitación general para, por si acaso, pues habían varias áreas en que se puede dar servicio y luego también en el área sociolegal. Y claro, era un sustillo porque sociolegal es un nombre muy grande y sí lo parece especializado. Mentira, claro, y parece mentira, pero sí lo cubrimos, pero todo el mundo nos pregunta que si somos abogados o ya entra la persona, es que quiero pedir una asesoría en este y este campo y no sé qué. Y nosotros, por supuesto, lo primero que le tenemos que explicar a la persona es que nosotros somos personas voluntarias para adultos mayores, para adultos mayores, pero que nosotros estamos muy bien capacitados en aspectos de derechos humanos y especialmente los derechos del adulto mayor, pero que no somos abogados, ¿verdad? Entonces, bueno, pero la gente lo toma bien, o sea, no dice, no, ya no me sirve, sino por el contrario, ¿verdad? Entonces, porque lo que sí está muy bien encauzado en cuanto al servicio es la escucha. Y nosotros tenemos, digamos, posiblemente hemos tenido que aprender a escuchar. A mí, una de las cosas que más me castigaron en el coaching era que no sabía escuchar, porque mi mente apenas va oyendo las ideas de las personas, va buscando rápido. Soluciones. Sí, respuestas, y no sé qué. Y yo he tenido que aprender a callarme, porque una de las cosas con los adultos mayores, cuando son ellos los que llaman, es que hay que primero hablar despacito y escuchar despacito también, porque es qué me está diciendo la persona, qué le está pasando a esa persona, cómo puedo yo. Entonces uno va haciendo eso, pero en silencio, ¿verdad? Fermé la bouche, como diríamos en francés, porque uno lo va diciendo, lo va oyendo para poder decir, y claro, porque entonces uno ya como sabe un montón de cosas, dice, la Defensoría de los Habitantes, consultorio, no, le sirve más la Casa de Justicia, entonces va uno en ese plan, sí, ¿verdad? Haciendo esto. Sí, tal vez antes de pasar con don Isaac, Andrea, ¿podrías contarnos a los binautas cómo es esta capacitación y cuál es el proceso, ¿verdad? Porque tampoco, no es fácil llegar a ella, según entiendo, es un poco más complicado. Claro, bueno, nuestro programa de voluntariado tiene una inducción general
Y en esta inducción, las personas ven todas las opciones de centros de voluntariado que tienen. Una de estas opciones es este servicio. Una vez que las personas desean incorporarse a nuestro servicio, tenemos varios pasos. El primer paso es una entrevista justo para poder explicar todas estas particularidades que tiene la línea. Claro. Luego de la entrevista, las personas que al explicar todo esto, ¿verdad? Con suma franqueza y honestidad, quieren continuar con el proceso, tenemos una capacitación que usualmente es de entre 4 y 5 días, ¿verdad? Si es una capacitación bien extensa, porque como siempre decimos, las consultas son de diversa naturaleza y no sabemos, por decirlo muy coloquialmente, con qué nos vamos a topar. Entonces tenemos que ir desarrollando diferentes estrategias, informaciones, conocimientos con las personas, porque aunque si bien siempre está la opción de decir, bueno, voy a consultar mejor y les llamo luego para poder tener la información adecuada, sí tenemos que tener una base de conocimiento. Claro. Luego de esta capacitación, tenemos un examen, justamente también como para ver cuáles de estos conocimientos fueron incorporados, porque claro que nos tomamos con muchísima seriedad cada una de las llamadas que recibimos. Y luego del examen, las personas que ya pasaron la entrevista, que fueron todos los días a la capacitación, que aprobaron el examen, tenemos un proceso de observación en el cual la persona voluntaria nueva que se quiere incorporar al servicio participa junto con una persona voluntaria regular, viendo cómo es la dinámica, ¿verdad? Cuando nos entra una llamada, cómo es la dinámica, cómo registramos esa llamada, porque también esta parte del registro nos es muy importante para temas estadísticos y ver cuáles podrían ser nuestros vacíos, para dónde vamos como línea. Claro. Y una vez que se hizo la observación, ya la persona puede incorporarse al servicio, pero la primera semana, por decirlo así, la primera semana y en realidad el tiempo que se requiera, siempre seguimos con este acompañamiento, sea de una persona voluntaria o mío en el rol de gestora. Esto justo como para ir, ¿verdad? Teniendo la confianza de poder atender la línea y siempre desde esta premisa que sabemos que cada llamada es un caso diferente y que no sabemos con qué nos vamos a topar y que por eso sí es muy importante como tener esta rigurosidad. Claro. Que en realidad esto particulariza el servicio, ¿verdad? No todos los espacios de voluntariado tienen pues estos pasos tan marcados, pero en el servicio nos parece que sí es muy importante tenerlo de esta forma. Claro. Y doña Julieta, ¿usted cuántas horas participa como voluntaria a la semana o al día? Normalmente nos han solicitado 4 horas. Sí, semanales. Semanales, exacto. Okay. Si nos piden más, pues muchos de nosotros estamos en disposición de hacerlo también. Ok. ¿Y usted cumple esas 4 horas en un solo día o se divide? ¿O cómo la distribuye? Lo que hizo Andrea fue crear un rol de las personas a los que nos facilitaron un teléfono para la casa, porque okay. Para que no usáramos nuestros teléfonos, artefactos, ¿verdad? Y claro. Y entonces, en ese rol, yo ahora estoy los jueves, antes creo que estaba 2 días, pero después porque primero empezamos como poquitos, ¿verdad? De algo así, más poquitos. Uh-huh. Y luego ahora se han incorporado otros compañeros, entonces les han abierto la posibilidad, y entonces ya pues tengo un día el jueves, pero creo que de vez en cuando me mandan lunes o me mandan viernes o me mandan y yo abro el teléfono y contesto nada más, porque bueno, es que definitivamente es algo como muy bonito y a mí me encanta hablar. Yo creo que soy la que más gasto el teléfono porque la gente me mete con persona y me mete con persona y digo yo, ay Dios, voy a tener que poner plata de la mía para pagar porque no, yo sé que no haya. Pero es que la gente me mete con persona y entonces claro. Me quieren contar cosas más allá de lo, ¿verdad? De lo que, por lo cual llaman. Sí. ¿Y usted siente que el año pasado incrementó, había más demanda de escucha en ese sentido? Más demanda de escucha, claro. Sí, porque claro, muchísima gente la pasó sola, mucha gente mayor. Sí, eso muchas, sobre todo las mujeres, pero no, los hombres también, creo claro. Que con los hombres era como que los que más demandaban, porque escucha. También,
Sí, hay algo que yo siempre pienso y es que el servicio trasciende, ¿verdad? En el sentido de que no es intergeneracional, Nacional. ¿verdad? Porque llama mucha gente. Un día me llamó una chiquita. ¿En serio? La llamada era una niña y decía, ¿Y es para qué que llamó? creo que era para el abuelito o la abuelita que le estaba pasando una situación y ella decía que ella quería ver cómo ella podía ayudar a su abuelito, creo que era así. Entonces sí, trasciende esa parte. Entonces, no solamente, porque es interesante, no solamente terminan poniendo la situación del adulto mayor, sino que es que yo me siento, y entonces una persona de 30 años, yo me siento así, con respecto a, entonces hay que escucharlo y hay que decirle, bueno, usted, ¿qué puede hacer o a qué instituciones pueden acudir también esas personas, ¿verdad? Que se están también viendo violentadas por una situación que vive un adulto mayor también. Sí, no, interesante que también haya, bueno, me gustaría saber, usted no le preguntó a la niña cómo dio con el teléfono de Sociolegal. Dijo que ella lo ha visto en la televisión. Ah, muy interesante. Bueno, pues eso es un buen dato para las compañeras de AGECO, de dónde la gente encuentra esto. A ver, don Isaac, ¿y usted cuál es su historia? ¿Cómo conoció el servicio? ¿Qué hacía antes? Cuéntenos un poco y bueno, cómo le... es chistoso o tal vez interesante para mí, ¿verdad? Porque yo trabajo desde muy joven, ¿verdad? Yo tengo 67 años, trabajo desde muy joven y siempre me dicen, mi filosofía de niño y desde que estaba ya adolescente, yo quería una carrera académica, ¿verdad? O sea, ir a la universidad y ser médico y como que era como muy, ¿verdad? Así, como que estaba muy en las nubes. Y resulta que cuando ya entro a la universidad veo que no puedo ser médico, que no hay posibilidades, no tanto el problema económico, sino que más que todo era el problema de que no era mi vocación. Y terminé trabajando en una industria de textiles, yo jovencito, con un montón de gente grande, ya de muchos años de trabajar ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, ya yo dije, tengo que enfocarme y empecé una carrera industrial donde me desempeñé 40 años de trabajo con adolescentes. O sea, la mayoría de gente era joven. Ya. ¿Y usted qué función tenía? ¿Estudió todo? ¿Y qué estudió en la universidad al final? Ingeniería industrial y administración de empresas. Muy bien. Me fui a trabajar a una de las primeras compañías internacionales en este país y ahí tuve que aprender muchísimo porque ya yo tenía ya 30, 40 añitos y los muchachos y muchachas, ¿verdad? Tenían entre 20, 18, 14, 15, cuando eso se trabajaba hasta con permiso de patronato. Entonces yo me dediqué mucho a eso y eso empezó como a sensibilizarme por la parte de recurso humano, ¿verdad? O sea, de hecho esa era la parte que a mí más me gustaba. Se estaba administrando el recurso humano. ¿Cómo no? Entonces ya cuando va pasando el tiempo, uno dice, ¿qué voy a hacer cuando yo me retire? ¿Qué voy a hacer cuando yo me retire? Y yo dije, yo tengo que hacer algo cuando yo me retire porque yo soy eléctrico. Yo no soy familia de Julieta, pero parecemos ser iguales. Hay muchas cosas que ahora ya no voy a decir porque ya lo dijiste, somos iguales. Yo soy eléctrico, yo no puedo estar quedito, principalmente esta parte, ¿verdad? Claro. Y yo tuve la oportunidad de aprender tantas cosas en esta compañía, tantas técnicas, tantas formas, tantas herramientas, que yo dije, ¿cómo me las voy a llevar? ¿Cómo las voy a guardar? Entonces, después estoy de una familia muy grande, donde ya el 80% de mis hermanos estamos jubilados. Entonces yo dije, bueno, aquí hay que buscar algo para el futuro, ¿verdad? Y para la familia. Entonces empecé a investigar, me enteré de AGECO. Me costó un poco decidirme porque era un cambio muy grande de estar gestionando empresas, movimientos, madrugadas, procesos de producción, todo eso así, la parte esta parte es muy dinámica, pero es un poco más intelectual, ¿verdad? Claro. Pero yo dije, cuando a mí la persona que me entrevistó por primera vez me puso en perspectiva, que es lo que yo decía, pues es que nosotros somos los llamados, porque hemos tenido una carga de experiencia atrás y no necesitamos ser abogados, ¿no? Es cuestión de tener voluntad, primero que eso, porque el voluntariado es tener voluntad, disposición, porque lo demás se aprende. Fui a la capacitación y la parte que más me asustaba era la de
la parte práctica, ¿verdad? No sé por qué le tenía miedo a la parte práctica. Yo me imaginaba atendiendo como un call center. Yo imaginaba que era un call center, ¿verdad? Bueno, además cuando venía de tener una vida tan agitada y con tanta gente también a su cargo. Tan dinámica, donde a mí se me escuchaba. Me pasaba ahora les tocaba hacer al revés. Ahora era al revés, ¿verdad? Y bueno, tuve unas maestras increíbles. Julieta y yo nos criamos juntos, ¿verdad? Aprendimos juntos, ¿verdad? En esa semana. Son de esa generación. Sí, y doña Virginia Becle siempre será siempre la llevaré en mi corazón, porque ella me tuvo una paciencia, pero a los 3 días me dijo, ya no más, usted ya sabe todo. Me dijo, ya está bueno. La siguiente semana me solté y ahí vamos, y he tenido la oportunidad inclusive de compartir también lo que he aprendido en el servicio con otras personas que han llegado luego, ¿verdad? Entonces he visto como por mi trabajo, yo tenía que dedicarme mucha formación. Entonces le fui descubriendo formas de cómo poderlo compartir, esa parte de formación con las personas que llegaban o con los mismos compañeros que ya estaban, cómo facilitarles, ¿verdad? La forma de llevar los datos y todo eso, porque a mucha gente se le hacía un colocho y es normal, pero todo se puede aprender. Claro. Para mí, ¿qué ha sido lo más satisfactorio? Me he remozado mucho en la vida, porque además de estar ocupado, yo tengo 5 años de estar retirado, son los que tengo de estar... sí, como voluntario. Sí, yo me he remozado, me he tenido que actualizar, porque estas 2 chicas compañeras han expuesto muy bien el servicio y todo el teje y maneje, pero se necesita mucha apertura de parte del, ¿verdad? del voluntario, mucha apertura, porque hay que, nosotros aparte de ir un día a la semana, bueno, era presencial, yo ahorita no estoy atendiendo teléfono, estoy en cola, ¿verdad? Pero generalmente cuando hay foros o algo así, estamos ahí presentes a la distancia. Todas las semanas AGECO está presente en nuestras casas, entonces en todas las conexiones que yo puedo me conecto, porque estoy aprendiendo, me estoy formando para cuando tengo que atender, ¿verdad? Claro, pero aparte de eso, el tener uno la bendición de haber tenido uno una profesión y una formación formal, ¿verdad? Y una experiencia de vida como la que ha tenido Julieta, como la que tienen casi todos nuestros compañeros del voluntariado, nos ha servido mucho, mucho, mucho para encajar en este servicio. Claro, claro, me imagino. ¿Y usted cuántas horas participa, don Isaac? Bueno, ¿ha participado? Cuando estábamos presencial eran 4 horas. A veces, como dice Julieta, a veces más. 2 veces. Participamos todos los meses en una reunión, ¿verdad? Que nosotros nunca nos desconectamos. Solo fue el primer mes en marzo que se desconectó el mundo. Sí, mientras veíamos a ver cómo nos volvíamos a reencontrar de alguna u otra manera, ¿verdad? Pero es cierto, tiene toda la razón. Bajando, ¿verdad? Sí. Seguimos siempre colaborando, ¿verdad? Y ayudando con la institución. Muy bien. ¿Qué otros servicios, Andrea, de voluntariado tiene AGECO? Porque me llama mucho la atención, siempre me ha llamado mucho la atención que Costa Rica no tenemos esa cultura de voluntariado, ¿verdad? Y entonces cuesta encontrar un espacio, y ustedes tienen diferentes áreas de voluntariado. ¿Podrías contarnos brevemente qué otros servicios hay para ahora seguir con doña Julieta y don Isaac? Claro, esto sí es muy importante, ¿verdad? Como esta idea que nos decía Thais de que no hay tanta cultura para el voluntariado, y además un voluntariado tan especializado como estos, que son dirigidos para personas mayores, y que la mayoría de personas receptoras también son personas mayores. En nuestro programa tenemos voluntariados de todo tipo, ¿verdad? Hay, por ejemplo, voluntariados en hospitales, como esta idea más clásica del voluntariado, tal vez lo podríamos decir así, voluntariados en centros diurnos, voluntariados en bibliotecas. Este programa del Servicio de Orientación Sociolegal, tenemos un programa de radio que también es gestionado por personas voluntarias, un voluntariado ecológico, un voluntariado cultural que genera un programa los viernes, justamente el viernes de esta semana vamos a tener un viernes cultural que es organizado por este grupo que se llama Promotores Culturales, y en realidad la oferta es muy variada, justo para poder potenciar las habilidades que ya tenemos, ¿verdad? Y que entonces como nos decía doña Julieta y don Isaac, cuando viene este momento en el que se jubilaron, potenciar estas habilidades que ya tenían como para también aprender
cosas nuevas y tal vez poder pensar en algo que habían querido siempre a lo largo de la vida y que, bueno, la vejez puede ser esta etapa en donde podamos generar estas, o más bien potenciar estas habilidades y crear nuevos hobbies y además también otra cosa muy importante del voluntariado es también este sentido de pertenencia, ¿verdad? Que entonces nos hace ser parte de un grupo en el cual también justamente pues brindamos un servicio a alguna población específica, pero ser parte de un grupo, ir creciendo con el grupo. Y en este caso, eso es uno de los valores más importantes que tiene el voluntariado en la organización. Claro, no, muy interesante. Y don Isaac y doña Julieta, de los 5 años que ustedes tienen de estar brindando este servicio de atender 4 horas a la semana a personas que llaman por muchas razones, ¿cuál ha sido, digamos, algún caso que les haya conmovido, los haya removido un poco más, que les haya impresionado o impactado? Tal vez si recuerdan alguno, y ahorita nos cuentan un poco más cómo es el perfil de la gente que llama. A ver, no sé, alguno, cualquiera de los dos, el que quiera. Yo. Doña Julieta, doña Julieta. Vaya, Julieta. Bueno, a ver. No, a mí me tuvo en Aspas un caso, un año completo, así, literalmente. Wow. Porque una vez llamó una señora, era como al principio, los primeros días en que uno estaba un poco desorientado de el manejo del teléfono, ya que viene de una central y todo eso, y que ver y entonces llamó una señora y me decía, es que mi hija me agrede, es que mi hija me escondió la ropa y no me da de comer, y yo no sé qué, y entonces, y claro, yo escuchando a la señora, se me olvidó ver el número, pero... ¿De dónde le estaba llamando? Celular. Y señora, ¿cuál es el número de su teléfono? Y entonces ella como que se puso a buscar y se fue toda la llamada. Y entonces, y ella me decía que la hija la quería matar. Entonces, y se cortó la llamada. Ya. Y yo, ay, ¿dónde cojo? ¿De dónde cojo el número? Me habían entendido porque parece que se había ido la señal. Sí. No sé si me entendieron. Sí, bueno, le escuchamos. Ahora, ¿dónde cojo el número? Ok, ahora, ¿dónde cojo el número? ¿Y ahora qué hago yo? Y entonces me voy. Y todavía no había entrado Andrea al servicio, estaba la otra muchacha, pero yo me fui porque ese día no estaba tampoco. Yo me fui donde Andrea, ¿cómo es? La otra compañera. Dota. Que se me olvida el nombre. Entonces me fui donde la Dota, exacto, perdón. Me fui donde Andrea Dota y le digo, ay, Andrea, viera que me acaba de pasar esto y esto y esto, y el número yo no lo pude ver, no lo vi en el teléfono y a la señora se le cortó la llamada, entonces ¿y ahora qué? Me dice, no se puede hacer nada. Eso fue lo que me dijo. No se puede hacer nada. Y yo, ay, Dios mío, entonces me fui para un año, todos los años, todo el año yo estaba, ay, ¿ahora qué? Ahora, y esa señora, yo buscaba, porque obviamente había puesto el nombre, de todo, lo había escrito, sí. Entonces yo buscaba a ver qué, y a ver de qué, pues vieran qué extraño esas cosas tan extrañas que pasan en la vida, porque un día estaba, no en el teléfono inicial, en el puesto inicial donde yo había tomado la llamada, sino en el otro. Hay dos líneas. Sí, recibo una llamada en el otro, que casi no entran ahí, entran al principal, ¿verdad? Que es el 4527 y este otro es el 08. Entonces estoy ahí y entro una llamada y me dice la persona, ustedes tienen ahí abogados, y la mente me hizo clic. ¿Ustedes tienen abogados? No, señora, nosotros somos, y ya le expliqué, voluntarios y me dice, le digo, entonces ya bueno, yo ya vi el teléfono, lo apunté, pero ¿en qué le puedo servir, señora?
y me dice, es que mi hija, y empieza con la misma cantaleta. Y le digo, deme su nombre, no sé qué, y la puse rapidito, Ya la ¿verdad? llamó. Y entonces, sí, yo le dije que yo la llamaba, y porque ya vi el número de teléfono, y entonces la llamé y le dije, bueno, por lo pronto, señora, cuando usted se sienta que está en peligro, llame al 911 inmediatamente. Le digo, entonces ellos la van a ir a socorrer al lugar. Porque hasta eso, yo le había tomado la dirección y yo dije, yo voy a ir a buscar a la señora personalmente para ver qué, porque digo yo, ya si sale una noticia de que una hija mató a la señora, esa, decía yo, ¿verdad? Claro. Y por dicha, y me acuerdo que ya cuando ya yo le di la información y la señora, bueno, sí, muchas gracias. Entonces, bueno, ya me agradeció. Entonces yo me fui otra vez, Andrea, ¿vieron lo que pasó? Esto, ya le conté, ¿verdad? Pero fue impactante, porque de veras, aunque ustedes no me lo crean, pasó un año para que eso, ¿verdad? Eso pasara. Para que pudiera retomar. Y aprovechando eso que usted nos cuenta, me parece que podemos aprovechar para aclararle a la gente que nos escucha cómo es que funciona, porque en realidad ahí no, o sea, no se atiende a nadie de manera personal, ¿verdad? No es una orientación que se le da para cuando la gente no sabe a dónde acudir. Entonces, tal vez si nos cuentan un poco cómo es eso, ¿verdad? Tal vez don Isaac, usted que nos cuente cómo le ha ido con eso. Sí, claro. En general, todos los casos son muy particulares, ¿verdad? Aunque hay líneas que más se repiten, ¿verdad? Temas que más se repiten, ¿verdad? ¿Cuáles son los temas que más se repiten? Yo creo que los temas de violencia y que tienen todo tipo, me imagino. Varios niveles, sí. No, hay varias clases: violencia doméstica, violencia territorial, psicológica, y hay varios tipos de violencia que de hecho a mí son los casos que más me impactan, ¿verdad? Porque eso, cuando uno se ve en los pies de un adulto mayor y que le hagan violencia, ¿verdad? Eso no se vale, ¿verdad? Eso no se vale. Estamos convencidos de eso. Y de hecho yo tenía yo creo que en la línea, y ahora tal vez Andrea nos puede corroborar, en la línea yo creo que es uno de los más. Y rápidamente recuerdo muchos muy lindos, como recuerdo otros muy tristes, como es posible que yo conozco en mi pasado laboral, a una pareja de empresarios con una empresa muy pujante, que eran nuestros proveedores en la compañía, con mucho dinero. Y ahora, 20, 25 años después, un día recibo una llamada, como todo es anónimo, ¿verdad? Ok, entonces con costos decimos el nombre y ahí queda. Pero cuando yo uno todos los elementos de la persona que me está hablando, yo sé quién es. Usted la identifica. Sí, es la señora de este señor que ya murió, que le dejó la empresa y todo a los hijos, y la señora fue despojada de todo, vive en una casita. O sea, una persona que pasó de un nivel grande, gerencial, digamos. Sí, pero no, era de dueña. Sí, a estar mendigando una necesidad. O sea, ¿y cómo resolves eso? ¿Verdad que es bien difícil? Y de ahí, yo no busqué el caso me llegó, pero a uno le afecta. Pues ya se hace lo que se puede, ¿verdad? Ahora, perdón, y en un caso de esos, una persona en esa situación, ¿ustedes a dónde la refieren? Ok, en este caso, lo que esta persona necesitaba era una asesoría legal, ¿verdad? Claro. Una asesoría legal, un abogado que pudiese tomar ese caso y manejarlo a través de eso que sería un proceso de técnicos, ¿verdad? Que le diga qué puede hacer, qué no puede hacer, a dónde puede ir. Máxime que ella no tenía recursos, ¿verdad? Claro. Ella no tenía recursos. Los recursos se los había dejado un hermano, nada más, ¿verdad? A ella y al otro hijo los despojó, legalmente los despojó de todo. Pero entonces nosotros lo enviamos en primera instancia a voluntariado legal, ¿verdad? Okay. Además de eso, ¿cómo es que atendemos nosotros? Bueno, yo creo que estamos teniendo problemas con la línea, ¿verdad? No, le estamos escuchando. A veces se ralentiza, pero lo escuchamos, no se preocupe. No se preocupe, don Isaac. Si no, puede apagar la cámara porque entonces así
Ups, más bien ya lo perdimos. Tal vez mientras regresa don Isaac, contarles este tema, que escuchándoles, me parece que hay dos ideas muy importantes. La línea, uno de los principios fundamentales es la confidencialidad. Sí. Y entonces, por esto mismo, ¿verdad? Ahora en el caso que nos contaba doña Julieta, claro, prevemos que, por ejemplo, ir a buscar el número de la persona y volverla a llamar, de repente le coloca en un estado de vulnerabilidad. Claro. No sabemos si la persona puede contestar en ese momento. Cierto. O no. Entonces manejamos este tema de la confidencialidad, nos es importantísimo, y también el tema de cómo trabajamos con las personas voluntarias el autocuidado al recibir una serie de casos como estos que nos están comentando don Isaac y doña Julieta. Entonces, en este rol de gestoras, ¿verdad? Y en el rol de la coordinadora también, y en general en el proceso, tomamos con muchísima seriedad este tema de cómo manejar con las personas voluntarias los casos que recibimos, hasta dónde podemos llegar, qué de esto nos llevamos, cómo intentamos lidiar con esas situaciones, porque claramente no es fácil, ¿verdad? En estas 4 horas a la semana estar escuchando tantas situaciones y además mantenerse en un estado emocional que nos permita poder seguir brindando la atención. Entonces, justamente en las reuniones de seguimiento que comenta don Isaac y además en los seguimientos individuales que hacemos, esto también nos es muy importante. Y también desde la lógica que las personas voluntarias no se sientan atendiendo solas o solos, ¿verdad? Sino que tenemos un equipo que estamos disponibles para apoyarles, porque sabemos que si las personas voluntarias, que son las protagonistas, están bien, pues el servicio irá bien. Ok, perfecto. Hay perdón, antes de seguir, don Osvaldo Monge nos escribe y nos dice que quería preguntar a dónde puede solicitar la ayuda que les brinda a los cuidadores de adultos mayores. Yo creo que el servicio sociolegal no da ese servicio, ¿verdad? Sería como eso, como la información y asesoría, y por supuesto escuchar cuál es la situación de la persona, pero se le pueden brindar los teléfonos. Claro. Entonces le voy a escribir, tal vez mientras don Isaac usted retoma lo que nos faltó contar, yo le voy a escribir a don Osvaldo. Claro. Sí. Respecto a su pregunta de cómo es la dinámica de la atención, pues nosotros tenemos una oficinita, con todos las necesidades, ¿verdad? Que tiene una oficina con sus teléfonos, y ahí recibimos una llamada. Parte de la llamada es tomarnos esa tranquilidad para saludar, para presentarnos, ¿verdad? Para presentar el servicio y escuchar a las personas. Y vamos tomando notita, inclusive la mayoría de veces le decimos a la persona, corte, ya le llamamos, ¿de acuerdo? Eso es un detalle, sí, de llamarlo, y muchas veces nos llaman los adultos mayores, pero una gran parte son hijos o vecinos o familiares o cuidadores, ¿verdad? Entonces, igual tratamos con ambas partes, escuchamos su caso, vamos, como decía Julieta, de una vez vamos, ¿verdad? Maquinando hacia dónde puede ir eso. Muchas veces no pasa de la escucha, porque en la escucha ya se resolvió, ya se bajó. Se da mucho, a mí muchas veces había una señora que me llamaba y ya me llamaba todos los martes y lloraba. Todos los martes. Algo tenía, algo pasaba, por más que yo le daba, yo veía que a lo que estaba era un poquito sola. Sí, necesitaba de ser escuchada. Sí, pero ya una vez que me escuchaba y hablábamos, ella me daba unas bendiciones, ¿verdad? Y yo me sentía muy feliz y no pasó de ahí, ¿verdad? Después ya no sé qué pasó con ella, ¿verdad? Ya perdí el rastro, ¿verdad? Porque también uno, y esto creo que lo mencionó Andrea ahorita, uno no puede dar lo que no tiene. Y hay momentos en que uno emocionalmente o físicamente uno puede estar pasando por un mal momento. Eso es cuando la sensibilidad que tiene que haber y la que hay en AGECO para entender eso, de que en ese momento yo no debo de estar atendiendo una línea porque probablemente me va a afectar más a mí, ¿verdad? Claro. Después hemos sido entrenados para toda la información que recibimos, que escuchamos, transcribirla en un sistema muy sencillo que todos lo podemos hacer para que queden datos registrados y para que se pueda dar seguimiento. Informamos a la gente, puede escucharla, informamos. Mira qué interesante ver y darse cuenta como mucha gente, mucho adulto mayor no conoce
un montón de cosas que debe conocer sobre sus derechos, cómo las instituciones están para servirnos, cómo no lo saben. Y muchas veces ya en ese nivel la gente ya se contentó, ¿verdad? Porque ya dice, ya tengo dónde, ¿verdad? Entonces, informar y orientar. Nosotros los orientamos para que lo hagan. No podemos tomar la iniciativa por ellos. ¿Cuántas veces nos dicen, puedo ir ahí? Usted me puede acompañar, usted me puede llamar a un abogado, usted me puede recomendar. Y eso nos tenemos que ser muy cuidadosos. Claro. Porque nuestra estafeta es escuchar, informar y orientar y dar seguimiento cuando es necesario. Claro. ¿Y en qué casos es necesario dar seguimiento? Doña Julieta, ¿usted ha hecho algún tipo de labor en ese sentido? Sí, bueno, eso lo hacemos todos, yo creo, en general. Porque sí escuchamos todos. Quería indicarle que está tipificado como todos los casos que se pueden presentar, ¿verdad? Que son de ambiente, que son de instituciones que no atienden bien a las personas adultas mayores, o de, por ejemplo, transporte. Entonces ahí en estos casos la violencia está tipificada en varios aspectos, como la física, la psicológica, la patrimonial, la de género. Entonces nosotros como está descrito bien, entonces nosotros podemos ir hacia ese norte que nos dice, bueno, esto es violencia tal. Claro, ustedes lo van identificando en la llamada de acuerdo al caso. Sí, sí. Exacto, para después encauzarlo. Claro. Y entonces el seguimiento, normalmente en violencia sí dejamos especificado que se va a dar seguimiento, y cuando es violencia física, ¿cómo se llama? Que hay agresión, ¿verdad? Entonces nosotros mandamos una boleta, la mandamos hacia las coordinadoras, bueno, en este caso Andrea, pero esa boleta va a la oficina ¿cómo se llama? De atención y protección. Exacto. Perdón, entonces, ¿atención qué? A la víctima. A la víctima. Ah, ok. Esa es del Poder Judicial, ¿no? Exacto. Una instancia con la cual tenemos convenio. Pero eso va directo. Va directo, exacto, ¿verdad? Nos permite tener una comunicación muchísimo más horizontal, ¿verdad? Enviamos el caso que reportamos y entonces casi que ellas están esperando el caso, y ahí nos vamos como conversando entre instancias para poder que el caso se resuelva de la mejor forma. Claro, porque me imagino que en esa dinámica de ese tipo de consultas, ustedes en algún momento pueden haber recibido alguna situación de extrema peligrosidad, de violencia física, por ejemplo. Entonces, y de repente ustedes son las que necesitan ayudarle a esa persona a que llegue alguien a auxiliarla. Entonces, me imagino que para eso es el convenio con la Oficina de las Víctimas, de Protección a la Víctima, perdón. Sí, bueno, Andrea es la que sabe un poquito más cómo que el resultado que se da entre esa coordinación, porque nosotros no lo vemos. Lo que sí nosotros hacemos es que como quedan los datos de la persona, entonces nosotros podemos ingresar al sistema y buscar que ya tenemos identificados cuáles son los que les vamos a dar seguimiento. Además, llevamos un cuadernillo, entonces ahí hemos tomado datos y ahí también le ponemos el número de caso, la fecha y el seguimiento también. ¿Y ustedes entonces llaman posteriormente para ver si la persona fue atendida, cosas de ese tipo? Sí, el expediente va creciendo, el expediente sigue realimentándose, ¿verdad? Correcto, porque entonces esa nueva llamada es registrada casi como un nuevo caso, pero es para ver qué resultados. Y es para mí, por ejemplo, ha sido bastante satisfactorio ver que porque una de las cosas que hacemos en el servicio es que nosotros, como misión, tenemos de empoderar a la persona. O sea, le decimos, porque la gente siempre, y en Costa Rica, es como el paternalismo, ¿verdad? Háganme las cosas para que yo pueda resolver. Entonces resulta que de todos los adultos mayores estamos mal acostumbrados a eso. Entonces ellos quieren
que nosotros les hagamos las cartas, por ejemplo, a veces le decimos, bueno, una cartita, pero que alguien se haga. Me acuerdo un señor cuando empezaron a cobrar la luz más cara, el agua más cara, un señor me insistía, es que mi hija no puede, mi hija sabe manejar, pero ella no puede. Yo le decía, pero es que una cartita es muy sencilla, señor, solamente, bueno, poner el destinatario, bueno, ya, todo eso, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre les decimos, es que lo más importante es que usted llame, claro, que usted vaya. Y del seguimiento. Exacto. Entonces, eso, cuando hacemos eso y les damos seguimiento, decimos, es para ver cómo le fue en la llamadita a tal parte, cómo le fue con su caso que usted nos dijo que esto y esto le estaba pasando, o le pasa a su abuelita, o le pasa a su mamá, ¿verdad? Entonces, y ya me acuerdo que una señora me dijo, viera que sí, a mi hermano, viera que nosotros fuimos y pusimos la queja en tal parte y vinieron y sacaron a la gente, era una gente que le estaba invadiendo la propiedad, sacaron a la gente y esto y esto y esto. Otra vez era que los decibeles que oían el radio muy alto y a esas horas, entonces sí, pusimos la queja en el Ministerio de Salud y tal y tal. Entonces sí, obtenemos de ese seguimiento, obtenemos buenas respuestas. Claro. El sistema anterior sí tenía como registrar el caso, digamos, que ya se había resuelto como para cerrarlo, ¿verdad? Claro. En no, la verdad es que yo no lo he descubierto en este nuevo sistema que tenemos, pero sin embargo, sí damos seguimiento, sí llamamos y esa es como la satisfacción. Yo un día lo puse en el chat, digo yo, bueno, tal vez creen que, ¿verdad? Qué creída, pero yo puse en el chat, ¿vieron qué satisfacción? Me pasó esto y esto, de una persona me dijo así que sí le había resuelto el caso. Claro, es que es bueno saberlo. Claro, y a veces pues tampoco no es que les queda tan fácil porque claro, ya sabemos que la burocracia en Costa Rica es bastante fuerte y a veces no. Bueno, voy a aprovechar ese comentario para contarles que en realidad lo que yo he visto en los procesos de esto que ustedes señalaban de nuestra idiosincrasia paternalista, que queremos que todos nos lo hagan, siento que lo que nos falta y que parece que es que las personas también hagan lo que se llama el debido proceso y que toman un caso y llevarlo hasta el final. Yo personalmente he hecho gestiones en sector público de muchos tipos y hay que tener paciencia porque en realidad la burocracia existe en todo el mundo, sí, en unos en más que otros, y nos quejamos mucho y dejamos las cosas tiradas de una manera a veces muy irresponsable. Y no, o sea, el sistema funciona, pero una tiene que estar encima. ¿Por qué? Porque también es parte de esa ciudadanía activa, de demanda, de la necesidad también de conocer los derechos que nos acogen, que tenemos muchos. En realidad tenemos un país muy garantista en ese sentido. Y me parece que en ese sentido también la labor que ustedes dan de orientación es muy valiosa para que la gente se apropie de eso. De hecho, comparado con otros países, recientemente vi un estudio, no recuerdo de cuál instituto, no sé si era del Banco Mundial, donde se ponía en evidencia la conciencia de derechos que tiene la población costarricense y cómo la ejercemos. Y entonces, claro, y probablemente nos vamos a volver cada vez más incómodos en ese sentido, pero bueno, de eso se trata, de que ustedes también empoderen a la persona para que ella asuma ese caso y lo lleve hasta el final, porque ese es el proceso, ¿no? Sí. Y ya ahorita tenemos que ir terminando, pero en eso quería también preguntarte, Andrea, ¿cómo? Porque me parece que ustedes también hacen un registro de esa cantidad de casos que reciben, cuáles se completan, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, como en la idea que usted nos decía ahorita, sí nos parece importantísimo este tema, que al final la información es poder, ¿verdad? Claro. O sea, existen toda una serie de derechos, pero estos tal vez muchas veces no son conocidos por las personas. Entonces, al final, la información es poder y creemos que, porque muchas veces a veces las personas nos dicen, pero ¿cómo que ustedes no me van a poner la denuncia? Como claro. No está la lógica, ¿verdad? ¿Cómo que ustedes no me van a hacer la carta? Bueno, porque es que justo creemos que al final la información es poder. Claro. Sí.
siempre registramos todos los casos, por esto mismo que les comentaba al inicio, que nos parece que esta estadística lo que nos va permitiendo es ir llevando el pulso de la muestra que nos llama, cuáles son las situaciones que se presentan, pero además en qué temas podemos irnos capacitando y cuáles son como aquellas situaciones que presentan situaciones de vulnerabilidad de derechos para las personas mayores. Esto lo vamos registrando todos los semestres, publicamos una infografía de cuáles son los principales casos que estamos atendiendo y en nuestro sistema vamos viendo cuáles de esos casos, vamos viendo la evolución, como decía ahora don Isaac, ¿verdad? Se va ampliando el expediente, entonces podemos ir viendo la evolución de cuáles de estos casos llegan y a qué términos llegan, pero nos es muy importante, vamos a ver desde la lógica, que aunque sacamos un número, ¿verdad? Y por ejemplo, en el semestre pasado, de julio a diciembre, dijimos que atendimos 81 hombres y 178 mujeres y que los principales temas fueron violencia patrimonial, pobreza y otras violencias, que aunque tenemos eso en número, ¿verdad? De forma cuantitativa, también nos interesa mucho la otra parte de que cada caso es en sí mismo importante. Claro. Y por eso, como cada caso es atendido por una persona voluntaria, la persona voluntaria es la responsable de, en el momento que identifica que hay que brindarse un seguimiento, irle agregando a este caso, como decía don Isaac. Desde la premisa que uno, no queremos generar una dependencia con el servicio, ¿verdad? No quisiéramos que la persona necesite del servicio para tomar cualquier decisión, sino que quisiéramos justo generar el empoderamiento para que la persona pueda, en ejercicio de su autonomía, ir tomando las decisiones, pero sí que estamos disponibles para ayudarles y aportarles en toda la información que requieran. A veces usamos una alegoría, una metáfora, que es como si las personas llevaran un montón de expedientes y de hojas y lo tuvieran todo como en la mente, y la persona voluntaria lo que hace es el ejercicio de irle diciendo a la persona, ok, en esta hoja verde, ¿en qué lugar del archivero podríamos colocarlo? Y que entonces la persona misma sea en este ejercicio de su autonomía la que vaya ordenando o clasificando eso, y que inclusive podamos hacer un ejercicio de priorización. Recuerdo un caso de una persona que nos llamó y le dijo a la persona voluntaria, es que yo tengo esta situación, pero ante todo quisiera decirle que no tengo una condición regular migratoria en el país. Entonces, eso también desde el servicio y la capacitación que tienen las personas voluntarias les ayuda a las personas que nos llaman a ir haciendo una priorización de cómo deberíamos ir paso a paso en este mar, ¿verdad?, de servicios. De necesidades. Exacto, de necesidades. ¿Cómo podríamos ir resolviéndola, ir atendiendo las diferentes situaciones? Y es que al final, como decía ahora Thais, muchos recursos están. Muchos recursos están disponibles, hay servicios, pero tal vez es a veces difícil, ¿verdad?, ir encontrándolos, y el servicio, su principal misión es agrupar todo esto para que sea un lugar en donde las personas, en el momento que nos llamen, poder orientarles específicamente a dónde en ese mar de posibilidades pueden encontrar una respuesta. Claro. Bueno, yo lamentablemente ya se nos fue la hora porque parece que es mucho, pero no. Así que les agradezco muchísimo. Quiero aprovechar también para darles las gracias por ese trabajo de voluntariado y de educación en derechos, en ejercicio de derechos, que al final, pues tanto las personas que los llaman como ustedes mismas y ustedes mismos, pues han ido aprendiendo. Así que esperamos pues que sigan por ese camino de servicio tan importante, y muchos éxitos también al servicio sociolegal y a sus voluntarias y voluntarios. Así que ahí compartí el teléfono, voy a volverlo a poner luego en el post, así que les agradecemos muchísimo su participación esta mañana. Gracias. Y que tengan una linda semana. Muchas gracias a usted, Thais, y nosotros muy, muy satisfechos, ¿verdad?, de representar a todos nuestros compañeros que imagino que nos están viendo. Y en Costa Rica hay mucho adulto mayor. Dentro de 15 años vamos a ver mucho más. Muchísimos más, claro. Y necesitamos mucho más conciencia, no solo para el adulto mayor, sino para las familias del adulto mayor, que es donde empiezan las cosas. Claro. Así que muchísimas gracias por este espacio, porque sé que va a abrir mucho más puertas de las que ya está abriendo AGECO.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Que Muchas tengan una gracias a linda ustedes semana. también. Hasta luego, luego. quedamos a la orden, ¿oyó? Gracias. Gracias. Hasta luego.